Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. En la era de Internet de alta velocidad, cualquier espera se hace insoportable. Hoy en día tenemos comunicaciones al instante con cualquier parte del mundo. Tenemos un conocimiento inabarcable al que se puede acceder a un clic de distancia en el celular que llevamos cómodamente en el bolsillo o en el bolso. ¿Se imaginan mandar una carta y que demore, como antes, semanas en llegar? Hoy, si mandamos un mensaje por WhatsApp a alguien y un rato más tarde esa persona todavía no nos contestó, puede que nos pongamos ansiosos. Y si somos los que tenemos que contestar y tenemos ese pendiente, la ansiedad seguramente se acreciente. Las redes sociales acentúan ese ritmo vertiginoso. Las cosas suceden y hay que responder enseguida. Hay que tener una opinión de todo y cuanto antes, para pegar mejor, pegar primero. ¿Vivimos en un tiempo de obsesión con la inmediatez? ¿Qué problemas nos puede traer esto? ¿Y podemos combatirlo de alguna forma? Bueno, estos son los temas que les proponemos en esta nueva edición de Mesa de Filósofos. Nos acompañan para eso hoy Miguel Pastorino, licenciado en Filosofía, profesor de Ciencia y Religión. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, un gusto saludarte. Buenos días, Romina. Un placer volver a la Mesa de Filósofos. Magdalena Reyes, filósofa, psicóloga clínica, docente, coordinadora de Café Filosófico. Magdalena, ¿qué tal? Un gusto. Hola, Romina. Gracias por la invitación. Un placer. Y Javier Massa, licenciado en Filosofía, coordinador docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Javier, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Un gustazo estar acá. Bueno, qué lindo tema que tenemos. De alguna forma se relaciona con el tema anterior de la Mesa de Filósofos, pero a ver, les empiezo preguntando, ¿estamos obsesionados con la inmediatez? ¿Qué es lo malo de eso si es que lo ven en términos así tan negativos? Miguel, ¿tenés ganas de comenzar? Bueno, podemos comenzar. Sí, yo creo que antes de hacer un juicio moral, podemos decir que en realidad que valoremos algo tiene que ver con el valor que le damos a ciertas cosas y por qué se lo damos, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, uno puede ver que la inmediatez, la innovación son palabras mágicas, ¿no? Casi que parecería que por ser rápido es bueno en sí mismo, o que por ser algo nuevo es bueno en sí mismo, ¿no? Bueno, y creo que obviamente varios pensadores, entre ellos, por ejemplo, el polaco Bauman, ha planteado que hoy en día, digamos, que las cosas duren parecería ser un defecto, ¿no? Y esto se puede aplicar a las relaciones humanas, por ejemplo, a un curso, al acceso a algo, o sea, que todo demore, incluso la comunicación especialmente. De hecho, casi que se sospecha de un vocero que le dice al público, déjenme investigar primero. Me está mintiendo porque no es rápido, porque no me lo dice ya, ¿no? Entonces, ya cae la sospecha sobre todo lo que es lento, ¿no? Y eso es un fenómeno muy interesante de ver, porque vemos cómo se emiten juicios mucho más rápido, donde también la valoración de la inmediatez, que para muchas cosas nosotros lo vivimos de forma positiva, sí puede mostrar algunas caras que nos complican la vida, por ejemplo, en la política. En la política, donde muchas cosas para tomar ciertas decisiones se requiere de un profundo análisis por las consecuencias que puede tener, por ejemplo, una legislación, pero no, en realidad a veces podemos pasar rapidísimo por la presión social de que hay que definir las cosas rápido, y entonces a veces uno no se toma el tiempo, ¿no? Creo que de esto podemos hablar pila, pero creo que podemos verlo en el estudio. No sé, le pasará a Javier y a Male también, de que de repente los alumnos te dicen si no les puedes pasar un PPT para estudiar de ahí en vez de un libro, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver también con el que no tengo tiempo. Entonces, claro, pero eso a su vez tiene consecuencias sobre la calidad de los contenidos, sobre la reflexión. Por ejemplo, hablábamos la otra vez incluso de la presión a veces para publicar artículos
a los que estamos en la vida académica, y a veces eso resiente la calidad de lo que se produce. Bueno, ahí hay, me parece, muchas variables, pero me parece que lo que está bueno es notar que estamos como empujados hacia la inmediatez. Y eso es un dato de la realidad, ¿no? De hecho, una vez cuando estaba trabajando en la radio, me decía alguien que está en el ámbito de la política, el problema es que va muy lento con las noticias. Bueno, pero lo que pasa es que si vamos cada vez más rápido, el tema es si decís algo, ¿no? Entonces, ahí hay toda una tensión, ¿no? Hay toda una tensión, me parece muy, muy interesante. La vez pasada citaba un texto, una frase que se conoce bastante de Kierkegaard sobre, bueno, que el siglo XIX llegara a decir que llegará el día en que la comunicación será tan rápida, así instantánea, no habrá nada para decir. O sea, porque en realidad ya pasamos a otra cosa. Y bueno, y todo lo que esto complica, por ejemplo, en el tema del contexto. Yo creo que hoy, lo hablábamos con Javier, lo hemos conversado más de una vez, ahora fuera de aire, cómo la tendencia que hay hoy a veces a posturas irracionales, mágicas o fanáticas, tiene que ver con un pensamiento simplista que ha dejado de lado los matices, la duda, los grises. Parece que si alguien duda o quiere pensar un poco es sospechoso de débil, o de que en realidad no se la quiere jugar, y en realidad es que estás pensando, y justamente se valora más que te definas. Bueno, blanco-negro, ¿no? Y eso simplifica la realidad y pierde complejidad, con lo cual pierde profundidad también. Esto sí es un problema, creo, cuando hoy, por ejemplo, aparecen teorías conspirativas con lo que está pasando con la pandemia, donde hay ideas simplistas que a la gente le calzan mejor. Todo esto es un plan de un gobierno mundial que nos quiere inventar una pandemia. Bueno, eso para algunos es más simple que pensar que hay una realidad llena de multifactores que complejizan la situación, ¿no? Entonces, me parece que buscar una sola causa de los problemas es una forma de pensamiento simple, por ejemplo, ¿no? Y que alguien venga a complicártela, de hecho le decís, no me la compliques. Si un académico va a los medios, quiere dar un poquito de contexto, no me la aburras, decime en concreto lo que te estoy preguntando. Bueno, pero para entenderlo necesito cierto contexto. Bueno, y ahí se pierden cosas, ¿no? Ya estoy haciendo una valoración moral porque yo soy bastante crítico, pero aunque advertí que no había que hacerlo, en realidad lo terminamos haciendo, pero... No, pero me llamó la atención hasta lo que dijiste, que en el ámbito académico, donde se supone que, bueno, que todavía debería ser un valor el tomarse ese tiempo, también están presos de la inmediatez. Bueno, a ver, que fíjate, ¿Hay en algún contexto que escapemos a el valor de la inmediatez? Yo creo que eso requiere coraje contracultural. Requiere pararse y definir, por ejemplo, no sé, usar menos las redes y leer más libros, y libros de más páginas y de profundidad. Requiere más tiempos de silencio, requiere ir contra cultura, porque hoy hay tantos mandatos sociales de que tenés que ver tal serie, tenés que hacer tal cosa, tenés que comer tal cosa, tenés que ir al gimnasio, tenés que no sé qué, tenés que no sé cuánto, hay tantas cosas para hacer que en realidad la pregunta es ¿qué es lo importante y cómo jerarquizo yo eso? Por ejemplo, en el mundo académico, antes una tesis doctoral era la obra de la madurez de la vida de alguien, ¿no? Donde supone que el pensamiento decantaba y hacía un aporte a la academia descomunal. Hoy, en realidad, hay que hacer tesis rápido para tener posgrados, para poder investigar, para poder acceder, para poder no sé qué, y entonces hay también toda una contracara riesgosa de eso, de que tenés mucha gente con títulos, pero poco pensamiento, digamos, fructífero, de profundidad intelectual, que aborde las cosas con mayor complejidad, porque como la rapidez, digamos que es enemiga en muchas cosas de lo bueno y de la calidad. Pero bueno, esto tiene sus tensiones también. Yo muestro solo una cara, pero hay otras tensiones porque también, bueno, esto también por algo tiene sus exigencias, porque tampoco me hacen tal... digamos, hacer el doctorado en 40 años, o sea, porque tampoco... Entonces, me parece que aquí hay toda una tensión, pero es cierto que valorativamente se privilegia la rapidez. A mí me han elogiado la rapidez al hablar, porque Miguel, lo metes mucho contenido en poco tiempo, sí, claro, pero otros me han dicho, pará, pero no te puedo seguir, ¿no? Con esa ansiedad que tenés, es imposible seguir una idea. Y a veces tengo que bajar un poquito, ¿no? Para poder masticar un par de ideas y no, como la otra vez le gusta decir a Magdalena, ¿no? Tomando esa imagen del rumiar, de poder masticar un poquito más una idea y no una avalancha de datos que te deja fascinado, pero al mismo tiempo no sé si te deja algo, ¿no? Hay toda una tensión ahí. A ver, vamos a Javier ahora. ¿Vos cómo lo ves esta obsesión, Javier, por la inmediatez? ¿Y en qué ámbitos ves que repercute más y en cuáles tiene más consecuencia quizás, no?
Bien. Estaba escuchando con atención a Miguel, con quien siempre tenemos interesantes coincidencias y más interesantes puntos de debate. Así que voy a tratar de levantar un poco algunas cosas de ahí también. A ver, me gustaría empezar con hay una cita de Marshall McLuhan que a mí me gusta mucho para poner en contexto la idea que quiero compartir hoy, que es: los seres humanos creamos objetos para modificar el mundo y esos objetos terminan modificando a los seres humanos. Y si hay algo con lo que esto se cumple a rajatabla son con las tecnologías de la comunicación y con las tecnologías de la palabra. O sea, la historia del mundo es la historia de cómo las tecnologías de la palabra han alterado el conocimiento. Recién Miguel hablaba del conocimiento en los libros, ¿no? Y yo pensaba que si lo escuchara Sócrates se le pondrían los pelos de punta, porque nada más ajeno a la filosofía socrática y al caracú filosófico griego que el libro. Un espacio duro, quieto, pétreo, de conocimiento en estado petrificado, ¿no? Que no se mueve y con el que no se puede debatir, que Sócrates, de hecho, explícitamente detestaba, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos hoy, por ejemplo, de que estamos obsesionados con la inmediatez, y eso tiene en sí mismo una connotación negativa, ¿no? La palabra, la obsesión es una patología, ¿no? Creo que también estamos parados desde un cierto lugar nostálgico con respecto a nuestras formas de producir conocimiento en el pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, es cierto, es comprensible, es lógico y es entendible de que nos paremos ahí, porque para el buen conocimiento, tal como lo tenemos entendido hasta ahora, la inmediatez es el peor enemigo, ¿no? Y en términos, si se quiere, de la apreciación cualitativa que Miguel estaba haciendo del conocimiento, la inmediatez es una enemiga. Pero ¿de dónde viene la inmediatez? ¿No? Y vos hoy, Romina, en la introducción mencionabas las redes, ¿no? Y hay mucho que ver y mucho que darse cuenta en el diseño de las redes para entender por qué estamos, si se quiere, obsesionados con la inmediatez. Porque si vos tenés medios y plataformas de comunicación que privilegian la actualización constante de noticias, la actualización constante de estados, ¿no? La publicación de historias que caducan a las 24 horas, etcétera, 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 y bueno, es obvio que hay que estar ahí alimentando esa máquina para poder producir cuestiones ni siquiera de calidad, para poder producir y para no quedar afuera de la conversación. Porque hoy, ¿cuál es el problema? Hoy el problema es que si yo no digo, quedo afuera de la conversación. Y no solo en las redes. Porque mencionaban recién el modelo académico de publicación, de papers, etcétera, etcétera. Y hoy está establecido como un estándar del conocimiento académico, la publicación de papers, y es muy indiscutido en muchísimos lados, no en mi caso, que yo lo discuto muchísimo, pero también nos olvidamos de que ese modelo, o sea, está instalado en la producción del conocimiento gracias a la industria editorial que necesita tener una actualización constante de papers publicados en revistas para poder vender revistas arbitradas que le venden las universidades y demás. Y ningún académico humano puede leer y estar actualizado al 100% de las publicaciones que se generan en su área, ni siquiera te digo anualmente, semanalmente. Si yo quisiera leer todas las publicaciones que se generan en mi área de estudio, que en términos amplios es como se podría decir que es la filosofía de la tecnología, no me dan las 24 horas del día para leer lo que se publica en ese día, ¿no? Entonces, estamos en este momento en un quiebre cultural en donde estamos parados enfrente a un abismo, si se quiere, o enfrente a una gran carretera a oscuras,
donde el futuro de la cultura es muy incierto porque todavía no entendemos cómo vamos a terminar de relacionarnos y de establecer una relación sana con todas estas nuevas tecnologías de la palabra que nos rodean y sobre todo con la convivencia de estas tecnologías de la palabra que nos rodean en un ecosistema que les permita interactuar, porque no es cierto que los libros vayan a desaparecer, pero tampoco es cierto que las redes vayan a desaparecer, ¿no? Y para terminar, retomando también otra frase célebre, recuerdo una cita de Tolkien que por ahí decía que él decidía no leer el diario para no contaminarse de información innecesaria. Así que fíjense, ¿no? De unos cuantos años atrás, de dónde venía la inmediatez innecesaria y de dónde decimos que viene ahora. Bueno, bien interesante, porque está bien, Miguel, por ejemplo, decía, bueno, yo no quiero entrar en consideraciones de si está bien o si está mal esta inmediatez, pero vimos un matiz en ustedes, ¿no? De con qué, si se mira, decía Javier, con la añoranza de antes o de cómo se producía conocimiento de antes o ya con este choque, digamos, ¿no? De producción de conocimiento, por ejemplo. Magdalena, tú... ¿En qué lado de estos te parás, digamos? Bueno, antes que nada, quiero decir que mientras escuchaba a Miguel me acordaba de mi época de estudiante en la Facultad de Humanidades, mis tardes enteras en la Biblioteca Nacional, buscando los ficheros, el libro que necesitaba, pidiéndolo que lo bajara de esos ascensores, sentándome a leer prácticamente que el libro entero, buscando esa idea que el profesor en facultad nos había pedido que investigáramos. Y bueno, esta cuestión del tiempo y cómo ha cambiado hoy, como decía Miguel, ¿no? Hoy los alumnos te dicen, bueno, pero no, dame el PowerPoint, dame ¿no? la respuesta, dámela tú. Esta cuestión de la valorización, el valor que tiene la respuesta frente a la pregunta. Porque yo siempre digo que el problema de la inmediatez tiene que ver con la ausencia de la pregunta en el ámbito público. La pregunta, siempre lo digo en las clases, bueno, esto es de formación profesional, porque la filosofía es el arte de preguntarse y de cuestionarse, ¿no? Pero el instalar la pregunta es el mejor remedio contra la inmediatez, porque la pregunta te obliga a detenerte, te obliga a reflexionar, te obliga a esto que Byung-Chul Han en su libro En el enjambre, que bueno, un poco Miguel me invitó a revisarlo para esta mesa de filósofos. Dice, él pone una palabra que a mí me encanta, que es la palabra del respeto, que implica ese patos de la distancia, el respeto hacia el otro, el respeto hacia eso que estamos leyendo, hacia esa idea que estamos leyendo en un libro o que alguien nos está comunicando en forma oral o como sea, requiere de ese tomar distancia para poder procesarla, para poder examinarla, para poder hacerle justicia. Es como que hay una tendencia hoy a que alguien me dice algo y yo tengo que salir inmediatamente con una respuesta, tengo que responderle, ya sea para confirmarlo, ya sea para refutarlo. Y en definitiva, lo que se requiere, lo justo, refiriéndose a la justicia, es decir, bueno, a ver, déjame pensarlo. A mí me pasa en la clase, me imagino que a Miguel y a Javier, que también son docentes en el área de la filosofía, les pasará esto de que cuando viene un estudiante y te hace una pregunta inteligente, una pregunta interesante, una pregunta profunda que te deja como, y le decís, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Esta cuestión socrática, como decía Javier recién, bueno, ¿sabes qué? No lo sé, pero es interesante tu pregunta. Vamos a pensarla o déjame pensarla. Y esto, como tú bien decías, Romina, al principio, genera mucha ansiedad. Y también como que al docente, cuando el docente se para en ese lugar de, bueno, no lo sé, necesito pensarlo, necesito ese tiempo para reflexionarlo, ese respeto a la pregunta que tú me estás haciendo.
Yo respeto tu pregunta en la medida en que no la voy a contestar inmediatamente, sin reflexionar en torno a ella, ¿no? Y después, con respecto a esto del rumiar, que es un concepto que como nietzscheana, o al menos como una gran simpatizante de Nietzsche, yo utilizo mucho en mi práctica, como docente, incluso como psicóloga. Nietzsche decía que sus aforismos, sus sentencias, que están tan de moda ahora en esta cuestión de la inmediatez, la gente le encantan las sentencias, le encantan las frases, ¿no? Los aforismos, pero él decía, mis sentencias, mis aforismos son para leerlos y tomarse el tiempo para rumiarlos. No es, ¿no? Voy leyendo una frase atrás de otra, porque entonces no estoy leyendo nada, no estoy comprendiendo nada, no estoy conociendo nada, simplemente estoy engullendo algo que no me estoy apropiando de eso, ¿no? Esta cuestión también y esto como psicóloga, pero también como filósofa, esto de el poder de la palabra. Decía Freud que las palabras son ensalmos, tienen un poder impresionante, tanto para curar como para enfermar. Y entonces uno no debería usar la palabra así, ¿no? Que es un poco lo que pasa, lo que ve en las redes sociales, ¿no? En esta cuestión de la demo. Yo llamo a Twitter, por ejemplo, yo lo identifico como la democratización de la opinión. En Twitter todo el mundo, como en las redes sociales en general, pero todo el mundo puede opinar, o sea, es muy democrático. Las redes sociales son muy democráticas, debemos decirlo. Pero como nada es perfecto en la vida, nada de lo humano es perfecto y la democracia tampoco lo es, bueno, esta democratización de la opinión trae consigo una superficialidad e incluso una vulgarización de lo que se dice. Como todo el mundo puede decir, todo el mundo puede opinar e incluso debemos opinar, debemos decir algo, un poco lo que decían recién Miguel y Javier. Sí, Javier decía, hay un término que aplica bien, me parece que es el de la lógica de la conversación. No tenemos que formar parte de la conversación. En la lógica de Twitter, ¿vale el decir, todavía no tengo una opinión formada? No corre, ¿no? Pero, perdón. Hoy por hoy, casi en ningún lado vale eso, a no ser que adoptes una cultura, como decía Miguel, contracultural. En un contexto de filósofos, sí, pero en el ágora, en los espacios públicos, por suerte la filosofía se está introduciendo. Hace falta filosofía en el sentido de eso de plantear la pregunta y decir, bueno, frente a una pregunta tenemos que detenernos y pensar. Pero la realidad es que no es lo que está instalado en el espacio. El espacio público se está degenerando. Esto lo dice Byung-Chul Han, yo estoy de acuerdo con él. Esta falta de respeto, esta ausencia del patos de la distancia atenta contra lo público, que es tan importante y que los griegos Sócrates le daba tanta importancia a esto del filosofar en el ágora. Pero el filosofar no el salir a decir lo primero que a uno se le viene a la cabeza, sino el plantearse la pregunta y el pensar juntos con tiempo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida ya veía a Miguel y a Javier ahí apurados también por contestar, así que volvemos enseguida con eso. Miren este mensaje que me mandaba Marcelo hoy. Dice, Romina, qué introducción larga. No podía esperar a que empezara la mesa de los filósofos. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos con una nueva mesa de filósofos. El tema, la obsesión con la inmediatez y los problemas que nos trae, entre ellos el exceso de opinión y la falta de paciencia. ¿Les pasa a ustedes que cualquier demora les pone los pelos de punta? ¿Tienen la necesidad de opinar enseguida, por ejemplo, de las noticias? Bueno, de eso es que estamos conversando esta mañana con los filósofos Miguel Pastorino, Magdalena Reyes y Javier Massa. Javier, vos querías acotar algo en el bloque anterior de lo que estaba diciendo Magdalena. ¿Vamos por ahí contigo?
Dale, sí, en realidad venía con esto de la democratización, la opinión, la conversación, el poner en diálogo. Yo creo que ahí hay como una cantidad de cosas que a veces obviamente, no porque Male lo haya hecho, pero sino que tenemos como la idea de que están todas en la misma bolsa y no lo están, ¿no? El pensamiento, ¿no? A mí hay si se quiere, como un karma medio popular, que es esta cuestión de, bueno, yo tengo derecho a opinar lo que quiera, ¿no? Y por eso lo digo, y por eso entonces estoy ahí y la gente no me puede como invadir en ese derecho, parece que como inalienable, ¿no? Y ahí hay una cosa que es importante decir, que en realidad ahí se debería decir, yo tengo derecho a pensar lo que quiera. Y es cierto eso. O sea, cada persona tiene absoluta libertad de pensamiento. Ahora, la libertad de expresión no es lo mismo que la libertad de pensamiento. Si bien tienen una relación muy importante, la libertad de expresión, sobre todo cuando la expresión es en el ámbito público, conlleva la necesidad de la conversación. Conlleva la necesidad de que si yo expreso mi opinión públicamente, entonces me ato a la necesidad de explicar mi opinión, de justificar mi opinión, de que mi opinión entre en diálogo con otros. Y además, si se quiere, hay como otra consecuencia bastante importante del poner mi opinión en público, y es que probablemente, si tengo un mínimo de conciencia de cómo está conformado el espacio público, esa opinión se vaya a encontrar con otras opiniones que no son iguales, que son distintas, porque justamente el espacio público es el reino de la diferencia, y es bueno y es sano que así sea. Y además tiene que ser también el reino del consenso, y por lo tanto opinar en el espacio público necesariamente implica también entender de que voy a tener que estar sujeto a un cierto tipo de negociación, y donde mi opinión no va a ser necesariamente la dominante y que yo no puedo acarrear la expresión de mi opinión con ese patos, con ese espíritu, porque estoy destinado a frustrarme o a generar, si se quiere, frustración incluso en la discusión. Porque si yo caigo en una mesa de negociación diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero, estas son las 10 cosas que yo quiero, y si no me voy de acá con las 10, no me voy, o no cedo en nada, bueno, no estamos entendiendo lo que implica la negociación. Y la conversación siempre es una negociación, siempre es un ida y vuelta, siempre es un sacrificar cosas. Volviendo a esto, lo anterior, a lo de la abundancia de la opinión, todos tenemos derecho a pensar, sí, lo que querramos. Cuando opinamos, inmediatamente nos introducimos en el ámbito de la obligación de explicar. Entonces, es habitual ver en redes esto de, bueno, ¿y por qué dice eso usted? Y que del otro lado le respondan, y bueno, no, las razones por las que lo digo son cuestiones mías y yo no tengo ganas de decirlas, y por ahí se me respeta a mí en mi individualidad y punto. Bueno, ahí es donde lesionamos el espacio público, sea en la red, sea en la plaza, sea en el Senado, sea donde sea. Cuando reina esa actitud, ¿no? Ahí es donde el espacio público se lesiona, ¿no? Entonces, es importante entender que estas cosas, de alguna manera, están como muy unidas, y que si empezamos como a separarlas, empezamos como a introducir grietas, por más de que esté de moda el término ahora, quizás esta no es la connotación que está de moda, y eso, romper el diálogo y romper el equilibrio de la vida pública, la historia nos ha mostrado de que es un juego bastante peligroso. Así que bueno. Les leo algunos mensajes a propósito del tema en general, de cómo lo estamos abordando. Dice Rubén, bien rica la mesa. Agrego, entiendo que hay una parte negativa y compleja de la inmediatez, dice. Tecnología mediante se refuerza el zapping mental y no podemos salir del hiperestímulo constante. Gana lo breve, lo superficial, lo binario, y perdemos capacidad de análisis complejo. Y manda saludos. Después hay otros que van por el lado de Noel, por ejemplo, del Pinar, que dice, excelente, la mesa de filósofos me da mucha paz. Saludos a todos ellos. También se ve que en momentos de tanta inmediatez, este momento de reflexión
viene bien. Miguel, vamos contigo. Yo te decía... Y le damos dale. paz, y eso que hablamos rápido, ¿no? Sí, digamos, pero bueno. Sí, la verdad que después de escucharlos a ellos, creo que nos pasa a los tres, seguiríamos 4 horas más, se nos disparan más ideas y más cosas para compartir. A ver, me parece que haciendo el esfuerzo por tomar algunas cosas que me parecen relevantes para compartir con la audiencia. La primera, lo comentaba fuera de aire, hay un libro conocido, ya tiene sus años, de Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, judío, un psicólogo judío, que habla justamente de la diferencia entre el pensamiento rápido y el pensamiento lento, pensar despacio, pensar rápido, y que hay maneras de nuestro cerebro que cuando pensamos rápido es para las cosas de reacción, reactivas, que eso pasa mucho en las redes, que es lo que decía Male. O sea, si yo lo que se me viene a la mente lo tiro en Twitter y bueno, sí, claro, tiro cosas que no tienen demasiada reflexión, ¿no? Y después están las consecuencias de eso, ¿no? Más bien el pensamiento rápido es para cosas inmediatas, reflejas, pero digamos, la producción de las palabras que tienen más peso, como expresaba Heidegger, brotan del silencio, ¿no? O sea, brotan también del tiempo de la reflexión. Entonces creo que es importante distinguir que a veces hay cosas que la rapidez no las da, no las puede dar. Un creativo de la nada, digo, la creación pertenece, no sé, a la teología, crear de la nada, no sé, Dios, pero sí, de la nada, o sea, en realidad la creatividad tiene que ver también con el propio trabajo en uno mismo, ¿no? O sea, el diálogo filosófico tiene que ver con el tiempo para preguntarse, para dialogar con el otro. Y quisiera tomar algo que dijo Javier, que me parece también importante, algo que Lipovetsky ya en los años 80, el sociólogo francés y filósofo, planteaba en la era del vacío, que decía, la gente va a la radio, decía en aquella época, va a la radio a dar monólogos para escucharse hablar a sí mismo, aunque no importe lo que diga, ¿no? O sea, que diga una estupidez, pero lo que importa es qué lindo que estoy hablando, ¿no? O sea, es una cosa de una cultura totalmente narcisista, donde en realidad yo no me pregunto qué aporto yo al espacio público. O sea, si esto que yo digo merece la pena ser dicho, si esto de verdad es para todos, o en realidad es que me quiero escuchar a mí. Uh-huh. Entonces, justamente en una cultura que tiende más al narcisismo, más al subjetivismo, donde las personas confunden mi realidad con la realidad. Bueno, mirá, en realidad hay un espacio que es común y todos, y vos no podés pretender que los demás se adapten a tu delirio subjetivo. Es decir, una cosa es lo que vos pensás y otra cosa es lo que pasa delante tuyo, ¿no? Entonces ahí hay una complejización también en cómo nosotros entramos en lo público y en el diálogo con el otro. Lo que pasa es que a su vez el subjetivismo que nos llevó a que la gente confunda ideas con personas. Entonces, claramente, si yo siento que si atacás mi idea, me atacás a mí, nos agarramos a piña. Ahora, si obviamente yo entiendo que buscar la verdad juntos, aunque nadie tenga la verdad con mayúscula absoluta, pero ir caminando, aproximándonos de diversas perspectivas, me enriquece que me critiquen, que me cuestionen, cotejar ideas, para juntos progresar en el conocimiento y en la búsqueda. Sí, pero eso entonces, discutir está buenísimo, si es así. Eso, ¿no?, que estás planteando va en contra, por ejemplo, de lo que es la lógica de Twitter, de opinar en Twitter, ¿no? Que tiene más que ver con esto que decís, con el dar mi opinión por estar ahí y por demás, no tanto por generar ese ¿Cuántas veces llega a buen puerto, a eso que vos decís, Miguel, de un intercambio fructífero donde los dos nos aproximamos quizás a ese entendimiento y a encontrar un mejor camino entre una y otra posición? Sí, mira, a mí me ha pasado cosa concreta. Me ha pasado en Twitter que de repente discrepo con alguien y ya me entra a tirar granadas. Y yo de algún momento le concedo que en algo tiene razón y la persona cambia. Uh-huh. Y no lo hago como una estrategia, lo hago porque estoy convencido. Y entonces aplicás una lógica que, claro, descoloca totalmente la lógica Twitter. No, porque la verdad yo en eso estoy de acuerdo contigo. Y me parece que lo que vos pensás, lo que yo estoy diciendo, no es lo que quiero decir. Y entonces te lo voy a decir de otra manera. Lo que yo quiero decir es, y entonces ahí es como que, bueno, qué bueno, no sé qué, y cambia el tono. Pero ya uno arranca con el casco puesto a tirar cosas sin importar lo que el otro dice. Y en el diálogo se construye desde lo que el otro dice también, ¿no? Porque vamos construyendo juntos el diálogo. Y donde vamos criticando, cuestionando, viendo fisuras. A mí, de hecho, nos pasa, uno va a un debate en serio, a un debate filosófico. La otra vez me pasó que compartí con un amigo y también debate sobre temas de actualidad. Pensamos distinto y salimos los dos enriquecidos porque, mira, eso no lo había pensado así, qué bueno, no sé qué. Lo que pasa es que si tu autoestima depende de que tus ideas no sean criticadas, y bueno, va a tener que hacer tratamiento. O sea, ese es el problema. Vas con Male allá. Pero en realidad el tema es, ¿qué pasa con tu autoestima si tus ideas son criticadas? En realidad eso es un problema hoy, ¿no? Y hacer el aprendizaje de que en realidad
mi valor como persona no depende de que a mí mis ideas sean equivocadas, porque en realidad, porque si no caemos en el relativismo, que es el otro extremo. Son los dos extremos que hay hoy, que para mí los dos son hijos del miedo, el fundamentalismo y el relativismo. El fundamentalista tiene miedo que le contaminen sus ideas. Entonces todo es blanco-negro y todo lo que yo no pienso está equivocado. Entonces, no me sirve. Entonces eso está mal, punto. El fundamentalista no puede dialogar con nadie, solo habla con su espejo. Y el relativista extremo, como tiene miedo del conflicto, del diálogo, y está todo bien, está todo bárbaro, todas las opiniones son válidas, todas son iguales. No son todas iguales y no son todas válidas, ¿no? Es decir, tenés que animarte a decir que hay ideas que son criticables y que hay que demolerlas y que hay otras que de repente son más aceptables. Entonces, no, me estás insultando. No, o sea, yo creo que el miedo hace que uno caiga en el fundamentalismo fácilmente o en el relativismo de que está todo bien y no discutamos. Bueno, pero ¿y cómo avanzamos entonces, no? Entonces, fíjate que los debates políticos hoy parecen más shows televisivos como parece un partido de fútbol a ver quién gana. Y las que tienen que ganar son las ideas, no las personas, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿qué me quedo yo de este debate? ¿Qué me aporta a mí? Ahora entiendo más. ¿Qué soluciones podría haber a este problema económico en el país? Ahora esto me ayuda más. No, tienen que lucirse en una retórica vacía para ver quién le pega mejor. Y por eso se llena de falacias que se llaman ad hominem, para decirlo en sencillo, de ataque a la persona, ¿no? Donde en realidad yo no tengo un argumento y te digo, sí, pero vos sos no sé qué. Bueno, pero eso no es un argumento, ¿no? Entonces, yo creo que aportar espacios donde dialoguemos, tratando de construir ideas juntos, sin que yo quiera imponer la mía, pero no por eso acceder al relativismo de que lo mío tampoco da igual, requiere un ejercicio que requiere, digamos, cierta gimnasia. Y para esto creo que, la filosofía acá pasó el chivo, ¿no? Pero la filosofía ayuda mucho, ¿no? Pero el ejercicio del buen diálogo, de la buena lectura, del ejercitarse, ¿saben qué? Juntate con amigos que piensen distinto, que los quieras, y sentate a ver qué piensan juntos de un tema en el que discrepen. Porque si vos tenés aprecio por la persona, te va a interesar entenderlo, tratar y que te entienda, y no ganarle o perder, ¿no? Pero bueno, me fui un poco de largo, perdón. Magdalena, dale vos. Bueno, lo que decías, Miguel, yo los escucho y se me vienen cosas a la cabeza. Sí, a todos nos pasa igual. Absolutamente apasionante. No, pero me llevó a una expresión de supuestamente de Spinoza, aunque yo nunca la encontré en la obra de Spinoza. Si alguno de ustedes la llega a encontrar, les pido por favor que me lo notifiquen. En realidad es una expresión de Deleuze en sus seminarios, estos seminarios que él dio sobre Spinoza, que dice, para moralizar basta con no comprender. Esta cuestión, ¿no? Yo creo que en Twitter hay mucha moralización y muy poca comprensión. La comprensión tiene que ver con eso, con el poder dialogar con el otro que piensa diferente a mí y buscar comprender su argumento, en vez de inmediato, en esa inmediatez, moralizar y decir esto es verdad o esto es mentira, esto es inmoral o esto es, etcétera. Me vino, que a mí me encanta, es una frase que me encanta, la tengo un poco como lema, y bueno, tú me llevaste a ella. Y después también, hablando de recomendación de libros, también me recordé en este momento un seminario de Foucault, uno de los últimos seminarios que él dio en el Collège de France, que se llama El coraje de la verdad. Absolutamente recomendable, que precisamente esto me lleva a lo que hablábamos al principio, o a lo que referíamos al principio, de que, bueno, en estos dos extremos de el fundamentalismo y el relativismo, que como tú bien decías, Miguel, lo que sintomatizan o lo que manifiestan es ese miedo, ese pánico a el estar equivocado, al error. La verdad, la búsqueda de la verdad es, en realidad, el coraje de la verdad hace alusión al coraje que requiere esa búsqueda de la verdad, ese coraje a poder enfrentarme a una opinión, a un conocimiento, a una postura, a un argumento contrario al mío, o incluso a mis propios prejuicios y a mis propias creencias no examinadas, porque incluso los filósofos también padecemos, somos humanos, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos, nos encontramos, a mí me pasa todo el tiempo, que me encuentro pensando o sosteniendo ideas y de repente digo, pero pucha, esta idea realmente
si yo la pongo sobre la mesa y la examino, no está teñida de mi propio prejuicio, de mis propias creencias, esas que tengo introyectadas desde la cultura, desde mi comunidad, desde los valores que me fueron inculcados, desde la cultura, y que de repente yo no he examinado lo suficiente. Entonces, yo pienso que la filosofía, y por eso es que soy una apasionada de la filosofía, y la elegiría una y otra vez en ese eterno retorno de lo mismo de Nietzsche, sin duda, yo creo que la filosofía es un acto de rebeldía, es esa actitud, o implica esa actitud contracultural, refiriéndonos a la cultura contemporánea, de esta inmediatez, de esta necesidad de estar siempre respondiendo en forma inmediata, de esta tendencia a la moralización y no a la comprensión. Qué bueno que es comprender, ¿no? O sea, qué interesante que es poder comprender al otro, qué enriquecedor que es poder comprender al otro. Y la filosofía te enseña eso. La filosofía te permite experimentar eso. Que es tan difícil y que incluso a nosotros que nos dedicamos a la filosofía, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que nos pasa, porque uno es humano y como tú decías, Romina, tú preguntabas, bueno, ¿hay que adaptarse o no? No hay que adaptarse. No hay que adaptarse. Precisamente hay una tendencia a adaptarse. En nuestra vulnerabilidad y nuestras debilidades humanas. Esto capaz, Magdalena, creo que lo planteé así en estos términos en la tanda, y capaz que los oyentes no sabían. Yo le decía a Miguel, bueno, con esto que planteas de hacer contracultura en un momento de inmediatez, ¿cómo hacerla, no? ¿Se puede ir contra la corriente en momentos de inmediatez? ¿Cómo no quedar fuera de la conversación? ¿Qué es lo que está pesando, no? Y vos decís, Magdalena, hay que buscar la forma para hacer contracultura. Yo creo que aunque sí, sea en esta nueva lógica. A ver, sin tampoco dejar de reconocer que, bueno, los seres humanos tenemos, por nuestra propia humanidad, bueno, necesitamos el reconocimiento de los otros, somos seres culturales, sociales, que participamos de la cultura y de los valores de la cultura, y bueno, y tendemos a ser arrastrados por la corriente, por decirlo de una manera simple, pero eso no implica que no debamos detenernos, que no debamos hacer ese esfuerzo por ese esfuerzo consciente, ese esfuerzo de la conciencia, ese trabajo de la conciencia, de decir, no, bueno, de examinar esta enseñanza socrática, de que la vida no examinada no merece la pena ser vivida, ¿no? De vez en cuando poder detenernos y examinar. Y creo que la filosofía, ahora dice, la filosofía está de moda. A mí no me gusta esa expresión porque creo que lo que está de moda después deja de estarlo. Yo creo que la filosofía es perenne, o sea, no caduca. Pero sí es cierto que hoy por hoy acá hay una mesa de filósofos. ¿Era pensable esta mesa de filósofos hace 10 años? No sé. Yo sospecho que no. Entonces, ahora que tenemos esta oportunidad, que la filosofía de vuelta está de nuevo en el ágora, en el espacio público. Bueno, que la filosofía sea una oportunidad para instalar esa actitud, ese coraje, ese detenernos, ese valor que tiene la pregunta, fomentar ese valor del preguntarse, del reflexionar, del examinar, en tiempos donde todos esos valores y todos esos hábitos se ven cada vez más amenazados y denostados, ¿no? Mi pregunta para Javier iba a ser esa, sí. Dale, perdona, Magdalena, termina. Perdona que te corté. No, que digo que bueno, que yo apelo a eso, quizás es un idealismo. Yo soy bastante, Javier y Miguel son bastante más jóvenes que yo, pero bueno, en ese idealismo que todavía subsistía en la época que yo era joven y que yo estudiaba filosofía en la Facultad de Humanidades, bueno, apelo un poco a ese idealismo, a esa oportunidad que este momento nos está ofreciendo a aquellos que amamos a la sabiduría, a aquellos que nos dedicamos
a la filosofía para, poner esos valores sobre la mesa en el ágora, en lo público, en el espacio público que es tan importante, que es tan fundamental para una sociedad, para una comunidad. No podemos prescindir de lo público. Javier, para cerrar te iba a preguntar, ¿cómo ves esto que decía Magdalena ahora, esta reivindicación de ese pensar, de ese parate en lógicas de redes sociales? ¿Podemos ir, capaz que uno dice, bueno, capaz que un poco reivindicar la teoría del péndulo, ¿no? Capaz que cuando después la cosa se va tan para un lado, se vuelve al centro en cuanto a que se vuelva a valorar el decir, no tengo necesariamente todavía una opinión, voy a tomarme tiempo para pensarlo. ¿Eso es compatible todavía con la lógica de las redes sociales? Es interesante la pregunta porque en realidad lleva como a pensar en esto de, yo creo que hoy podemos elegir dónde queremos estar en el espacio público, porque de hecho, si hay una virtud que tiene el mundo de las redes, el mundo de lo interconectado, la abundancia de las comunicaciones en el mundo contemporáneo, es que ha creado diversísimos canales para poder expresar y que todos tienen lenguajes distintos. Entonces, yo creo que el peligro es el peligro es cuando los canales se vuelven omnipresentes, omnipotentes y monopólicos. Uh-huh. Cuando todo lo que se dice por la televisión, y la televisión es lo único que dice, o el diario es el único que dice, o el libro es el único que dice, ahí hay un peligro. Porque siempre que hay un monopolio, hay un peligro. Siempre que alguien tiene el monopolio de la palabra, eso termina siendo peligroso. Ahora, porque se digan muchas cosas importantes por la televisión, esto no quiere decir que todos tengamos que estar en la televisión. O sea, podemos decir que queremos estar en otro lado. Ahora, lo que sí es importante es que si decidimos estar en un lugar y nos tenemos que dar el tiempo para pensarnos en qué lugar vamos a decir y por qué queremos decir en ese lugar, y una vez que lo hagamos, o para hacerlo si se quiere también, tener en cuenta, bueno, ¿y cuál es el código en este lugar? ¿Cómo se habla en el Senado? ¿Cómo se habla en la televisión? ¿Cómo se habla en la radio? ¿Y cómo se habla en Twitter? ¿Quiénes son acá los referentes de esta forma de discurso? ¿No? Y si yo me meto en este lugar, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que dominar? Porque para mí, una de las responsabilidades de las generaciones que se vienen a futuro es sin duda el tema de la alfabetización mediática. El que hoy nos debemos nosotros un pienso importante en torno a cómo estamos alfabetizando a las nuevas generaciones en la manera en la que entienden los medios. O sea, yo me enojo porque mi hija, que tiene 8 años, la maestra no le enseña cómo funciona el algoritmo de Google. Se lo tiene que enseñar ya a mi hija, que tiene 8 años. Y también me enojo cuando los programas de liceo tienen 4 años de literatura y un solo año de lectura de imagen audiovisual. ¿Y por qué? Y porque la cultura está plagada de imágenes audiovisuales y de libros. Entonces estas cosas tienen que empezar a aparecer en la educación de los jóvenes, en la educación de los futuros dueños del mundo, porque si no, se empieza como a producir una ausencia de pensamiento sobre los discursos que pueblan la cultura, y damos por sentado de que esos discursos son inherentemente buenos, inherentemente saludables, inherentemente transparentes, inherentemente comprensibles, y son todo menos todo lo que yo acabo de decir. No son comprensibles fácilmente, no son transparentes fácilmente, no son claros fácilmente, no son sencillos fácilmente, ¿no? Entonces requieren de una pericia, requieren de un conocimiento. Yo insisto con esto muchísimo en decir, tenemos idea del funcionamiento, no del funcionamiento matemático, funcionamiento básico, la lógica que está por detrás del funcionamiento del algoritmo de Google. ¿Cómo es que Google ordena resultados? Porque todos elegimos los primeros 3 o 4 resultados y confiamos en que esos son los mejores. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el criterio que está por detrás?
sea, pensémoslo simplemente si confiaríamos en las primeras 2 cosas que nos dijera alguien que nos cruzamos por la calle y que nos dice X cosa. No lo haríamos. ¿Por qué lo hacemos con Google? ¿Dónde está el fundamento de nuestra confianza en las herramientas informáticas o en las herramientas televisivas o en las herramientas reales o en lo que sea? Tenemos que empezar a incorporar esto de decir, ¿y qué es Twitter? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y quiero estar en este lugar? Digo, hay que empezar a incorporar estos tipos de mecanismos y no simplemente pensar de que para ser tengo que estar, sino decir, bueno, tengo que estar acá, quiero ser de esta manera, porque una vez que me meta ahí y si querés, como que me abandone a la lógica del medio sin pensarlo mucho, voy a terminar siendo eso. Voy a terminar siendo esa máquina de emitir opiniones a rajatabla que predomina en Twitter. La inmediatez, lamentablemente, hace que tengamos que ir terminando por acá. Pero nos quedan muchísimos temas para volver sobre ellos, ¿eh? La verdad que les agradezco muchísimo. Miguel Pastorino, Magdalena Reyes, Javier Massa. Ha sido un placer tenerlos esta mañana conversando en esta nueva edición de la Mesa de Filósofos, que vamos a tener que retomar en breve entonces, porque evidentemente a los oyentes les engancha mucho, les gusta, les sirve como espacio también en esta época de inmediatez. Así que si están de acuerdo, volvemos a conversar en cualquier momento. Y dejamos varias de las cosas que han dicho anotadas. Gracias, Romina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos prontito. Chau, chau.